años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Quórum. Estamos aquí, bueno, después de lo que fue esta sesión que terminó cayéndose, una sesión que había sido pedida en este caso por el bloque PRO para poder llevar adelante ficha limpia, que la semana pasada había sido suspendida, que también se había caído porque no tenía el quórum debido a algunas ausencias de los diputados. Y también todo lo que es juicio en ausencia junto con, por ejemplo, el proyecto de los votantes en el exterior, que era otro de los temas que también era muy impulsado por el bloque PRO. Así que vamos a tener testimonios de los diputados, la palabra, por supuesto, de los expertos en el tema, mis compañeros Martín Di Natale, ¿cómo va? Marco Giorgetti, ¿cómo bien, estamos? ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy bien. Bueno, tratando también de entender un poco, después de estas 4 sesiones de la semana, donde 3 se cayeron y solo se llevó adelante una, que fue la del día de ayer, la de ludopatía. ¿Se esperaba que el resultado fuera esto a partir de las negociaciones que ya más o menos del poroteo que se venía realizando previamente? Sí, al inicio de la semana se mencionaba que la sesión con más chance de realizarse era la del día miércoles, la del proyecto de prevención de la ludopatía, que terminó siendo terminó teniendo un quórum holgado, al principio con algunas dudas sobre cómo podían jugar los distintos bloques, pero se terminó llegando a un quórum cómodo de parte de la oposición, en este caso de la sesión pedida por la coalición cívica. Se debatió por largas horas, con mucha discusión artículo por artículo, pero ayer pudimos ver cómo tuvo media sanción el proyecto de prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos de azar y las apuestas online. Eso lo hemos venido conversando, también con una posición distinta entre la Libertad Avanza y el PRO en algunos artículos. Se terminó imponiendo el proyecto de la oposición y hoy tuvimos el último capítulo de esta semana con 4 sesiones, de las cuales solo una tuvo quórum, que era la sesión pedida por el PRO con ficha limpia. Segunda sesión consecutiva por ficha limpia que termina cayendo por falta de quórum. Y tenemos que hablar de una menor suma de voluntades en el día de hoy que el anterior intento del PRO. Había tenido 128 diputados sentados y por apenas unos segundos no había conseguido 129. Todo hacía suponer que se iba a conseguir quórum esta vez. Y se terminó el plazo de los 30 minutos para conseguir quórum con 116 diputados sentados en sus bancas. ¿Fue un error de parte del PRO que haya pedido una nueva sesión sabiendo que por ahí no estaban los números?
es probable Porque, a ver, que haya... no creo que le hayan pedido, al revés, no creo que le hayan pedido peor, si no tenían los números. Vamos a explicar algo, sí. Para aprobarlo en general necesitaban 129 votos porque es un proyecto... Sí, necesitan la mayoría grabada. Esto sí hubiese sido un error llegar al recinto sin los números para votarlo. Es un daño menor no haber tenido quórum que el hecho de poder habilitar la sesión y después no tener los votos para votar el proyecto. Se cae, se termina el periodo ordinario, no va a haber más días a partir del 30 de noviembre. Va a depender del que el Poder Ejecutivo incluya el proyecto en extraordinaria, si no, va a tener que comenzar todo de nuevo el año que viene con ficha limpia. Bien. No, acá me parece lo que hay que ver es la lectura política también que deja estas sesiones frustradas en términos de el armado electoral del año que viene. Es decir, a ver, si por un lado analizamos la sesión pedida de ficha limpia por el PRO, con estas denuncias muy fuertes que hubo de algunos legisladores del PRO, de un acuerdo entre el gobierno nacional y el kirchnerismo a raíz de este tema de no dar ficha limpia y respaldar de alguna forma apañar a Cristina Kirchner, esto habla de una ruptura muy fuerte del oficialismo con el PRO, por un lado, y por otro lado, la otra sesión que había convocado Martín Tetaz esta semana, también habla de una ruptura, esa sesión convocada por el tema de democratización de los gremios, habla también, me parece, una ruptura de otro socio importante que era el radicalismo de parte del gobierno nacional. Es decir, dos socios importantes del gobierno nacional, como el PRO y el radicalismo, que parecerían ser que hoy toman distancia, por lo menos en este escenario del Congreso de la Nación, y habrá que ver cuál es el impacto real en términos mayores, es decir, de una jugada electoral para el año que viene. Tampoco les molestaría no tenerlos, hablando desde la posición oficialista, para la votación del presupuesto, por ejemplo, porque tampoco sabemos si realmente le es de interés al oficialismo tener presupuesto. Claro, exactamente. Esto también habla de que el clima que ha quedado en la Cámara de Diputados, justamente con estos dos socios del oficialismo, no hay, por lo menos a la vista inmediata, una posibilidad concreta para que haya un respaldo pleno o por lo menos voluntades hasta hoy para acompañar al Poder Ejecutivo en un eventual acuerdo por el presupuesto 2025. Tampoco hubo en las últimas horas reuniones de gobernadores aliados con el Gobierno Nacional después de aquella carta que presentaron 10 gobernadores aliados al Gobierno Nacional, que mencionaban la necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga un presupuesto 2025 para el año que viene, ¿no? Bien. Y el tema del presupuesto también influye en muchos diputados que responden a algunas provincias, a algunos gobernadores que no consideran, más allá de no estar en contra del proyecto de ficha limpia, después podemos comentar un poco cuántas voluntades políticas terminan reuniendo ficha limpia a favor. Una cosa es que no estén en contra, otra cosa es que haya voluntad a favor de que salga el proyecto de ley, que hemos visto 2 sesiones que no han logrado reunir esa voluntad. El presupuesto se cuela en todo este tema. Y el presupuesto creo que no está, pero está. Por ejemplo, el bloque... Está como una línea de negociación que todavía que es invisible, es como esta línea que está acá en el medio, que ustedes no lo pueden ver, pero es una línea que está y que todos los proyectos van atravesados por el debate de presupuesto sí, presupuesto no, porque obviamente todo depende de las negociaciones hay un bloque que se están dando en este momento. Exactamente, ¿no? Hay un bloque que es el bloque de innovación que preside Pamela Caletti, que es de Salta, y que también están el diputado que responde al gobernador de Río Negro y los diputados de Misiones, que no dieron quórum hoy, no habían dado quórum la semana pasada tampoco. Ayer se sentaron en la sesión de ludopatía y dijeron: nosotros tenemos una posición de que no vamos a dar quórum en ningún tema de agenda que no tenga que ver con presupuesto, pero suspendimos ese criterio por ludopatía porque creemos que tiene la urgencia y la relevancia como para que estemos en el recinto. Y hoy volvieron a repetir el criterio de no sentarse en una sesión que no dé prioridad al presupuesto, que es lo que están reclamando muchas provincias. Claro. Eso también ha acusado en algunos bloques a la hora de sentarse o no sentarse. Tampoco estuvieron los 3 diputados de Tucumán que son indicados como cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo, es decir, algunas provincias también se han expresado sentándose o no sentándose
hoy a la mañana en Ficha Limpia. Se acaba de presentar, Lourdes, un comunicado del bloque de diputados nacionales donde acusan directamente al oficialismo de... ¿Esto es del bloque de cuál? ¿Del PRO? Del radicalismo. Ah, del radicalismo. Sí, el bloque de diputados nacionales del radicalismo, donde dice en Ficha Limpia, 2 puntos, el oficialismo se ocupó de frustrar el debate, ¿no? Y habla, bueno, de argucias y vericuetos de la política interna para sofisticar el debate y evitar la aprobación parlamentaria. El oficialismo se ha ocupado en su estrategia de ultrapolarización, de fines electorales inmediatos, de que esto no prospere, se ocupó que se frustre el debate por segunda vez. Y bueno, y hay una fuerte acusación, ¿no? Directamente que el objetivo final de Ficha Limpia es que la corrupción deje de gobernar el país y vamos a seguir intentándolo, dice el bloque de diputados radicales en este comunicado que acaba de salir. Bien, es un poco las palabras que dice Rodrigo de Loredo en la declaración reciente que tuvimos con esta aclaración de, bueno, nosotros les intentamos advertir, como ya nos pasó a nosotros de alguna manera, y hablándolo también cuando ellos estaban dentro de Juntos por el Cambio, bueno, era todo un bloque que, no querían que Cristina vuelva. Cristina volvió, como lo dijo en palabras el diputado Rodrigo de Loredo. Pero ya vamos a seguir hablando de este tema, nos vamos a escuchar las palabras de la diputada que hoy es presidenta de la Comisión de Niñez, Familia, Niñez y Juventudes. Estamos hablando de la diputada Roxana Reyes. Ganaron otra vez los corruptos, que perdió otra vez la gente, que seguimos dando un penoso espectáculo de cómo la casta no se fue, la casta está más viva que nunca, los acuerdos, los llamados, el establishment que está presionando para que los corruptos puedan seguir amparados en sus fueros. Indignación y solamente esperar que salgan los nombres. Tenemos que mirar los nombres nada más, de quiénes fueron los presentes y quiénes fueron los ausentes. Y será la gente, en definitiva, la que después saque sus conclusiones. No bastan las excusas, ya no hay excusas. La sesión de la semana pasada estuvimos a un diputado de lograr el quórum, hoy estuvimos mucho más lejos. Se ve que está trabajando la casta, están trabajando los privilegios y bueno, están trabajando para que se pueda polarizar con la señora Cristina Fernández. La idea es polarizar con ella, la idea es mantener a los corruptos en el poder. Van a tener que, de cara a la gente, explicar por qué no se sientan en sus bancas para dar este debate. Unión por la Patria a mí no me llama la atención que no se siente, yo soy de Santa Cruz y sé perfectamente lo que significa bancar con esas bancas la corrupción, porque esas bancas están bancando la corrupción. En Santa Cruz nos llevaron los sueños, los recursos, un presupuesto y medio, el futuro de generaciones. Las escuelas se caen a pedazos, pero se caen literalmente, la salud está destruida y nosotros somos 300.000 habitantes, un barrio de provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos pasó? Nos pasó la corrupción. No tener gente que sea independiente, que pueda defender a los ciudadanos de a pie. Espero que al país no le pase lo mismo. Bueno, de alguna manera y también, como lo decía la diputada Los Penato, sienten que dejaron al país desprotegido, ¿no? De estos corruptos, de estos políticos corruptos, como lo llaman ellos, que, en este caso, el punto y el fin para miembros de este bloque que estamos mencionando, UCR, PRO y demás, es que no vuelva más lo que es la corrupción a los cargos políticos. No esté más, no es que no vuelva, sino que no esté más. 116 muy poquito, diputados, ¿no? Muy a diferencia de la otra sesión que, frustrada también, que habían llegado a 128 y había algunos parados, pero finalmente no lograron el quórum de 129, ¿no? Sí. Vamos con... Yo pensé que iban a estar un poquito más altos. Vamos con estas placas. Con las placas vamos a hacer un repasito rápido vamos, de cómo se fueron dando los números en el recinto, de lo esperado y los que vamos a marcar como ausente. 116 presentes, como decía Martín, sí, a la hora en que el otro Martín Mena, el presidente de la Cámara de Diputados, diera por cumplido el plazo de 30 minutos, como ha hecho durante todo el año, sin posibilidad de extender el tiempo permitido para reunir el quórum. 116
diputados presentes. 128 habían sido los que se sentaron la semana pasada, con, como decía Martín, algún que otro diputado cercano a su banca en los pasillos o en las cercanías del recinto, dispuesto a sentarse, pero con el plazo vencido. Terminaron siendo más de 128 ya cuando ya se había cumplido el tiempo. Por eso las proyecciones, dado los bloques que apoyaban, daban más números. Vamos al móvil y después continuamos. Vamos al móvil rápidamente, dale. Bueno, Lourdes, compañeros, allí en piso tenemos la oportunidad de hablar con el presidente del bloque de Unión por la Patria aquí en Diputados, Germán Martínez. Diputado, gracias por estos minutos. Desde el piso le van a hacer algunas consultas. Pensaba que la entrevista me la iba a hacer usted. Tanta paciencia. Bueno. ¿Cómo le va a todos ahí en el estudio? Que tengan muy buenas tardes. ¿Cómo va, diputado? Bien, un bien, placer, bien. Un placer tenerlo. Estábamos esperando su palabra con nosotros y consultarles, bueno, ¿por qué no dieron quórum? ¿Por qué no dimos nosotros? Porque estamos en desacuerdo con el tema. Y lo hemos dejado en cada una de las instancias en claro. Acordate que este tema tuvo dictámenes de comisión. Nosotros teníamos un dictamen alternativo donde nosotros no rechazábamos la existencia de la ficha limpia, pero queríamos que el proyecto de ficha limpia tenga características distintas. Primero, garantizando que se cuente con la sentencia al más máximo, al más alto nivel jurídico, que es la Corte Suprema de Justicia, y que no genere ninguna situación de atajo que permita proscribir a un determinado dirigente que todavía tenga una vía o un recurso disponible de mayor nivel. Además, planteábamos también la inclusión de otros delitos que nunca comentan esto. ¿Por qué no quieren meter los delitos financieros dentro de las cuestiones vinculadas a la ficha limpia? ¿Por qué los delitos económicos no están? ¿Por qué solamente hablamos del delito de corrupción? ¿Qué pasa si alguien es, por ejemplo, contrabandista? ¿Por qué no puede estar con la cuestión de la ficha limpia? ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, pudieron fugar divisas? ¿Qué pasó con alguien que, por ejemplo, puede tener una causa por narcotráfico u otra cosa parecida? Entonces me parece que hay un tratamiento muy sesgado. Nosotros lo dijimos en un primer momento, lo puedo decir, lo dije hoy en la reunión de labor parlamentaria. Este era un proyecto pensado exclusivamente para ir en contra de Cristina Fernández de Kirchner, por eso nosotros estuvimos en contra. Pero habría que, te digo esto, habría que tener muy claro qué pasó, por qué no hubo quórum hoy. Este tema tiene menos consenso político de los que muchos creen que tiene. Apa, a ver, ¿por qué? Eso, quiero que vaya un poquito. Ahí está. ¿Por qué? Porque en realidad hay sectores transversales, fíjense quienes no estuvieron presentes hoy, no se le puede endilgar a ningún bloque en particular. Hubo bloques de los más diversos que hoy no quisieron dar quórum. ¿Y por qué no dan quórum? Porque no están de acuerdo con el tema. Y porque también en algún lugar hay una percepción de que lo que hoy funciona para ir en contra de Cristina también puede funcionar con el mismo nivel de discrecionalidad y de injusticia para cualquier dirigente político en la Argentina. Yo te voy a poner dos casos de mi provincia. En la provincia de Santa Fe, el juez federal con competencia en lo electoral tuvo que renunciar por situaciones de acoso sexual y está en el medio de un escándalo. En mi ciudad, en la ciudad de Rosario, uno de los dos jueces federales está siendo acusado en este momento de dilatar medidas de prueba en contra de los narcotraficantes. O sea, está siendo acusado de cómplice de los narcotraficantes. Esa justicia es la que en algún lugar quiere jugar a la política. Y me parece que hay muchos que se están dando cuenta de que ese no es el camino. Hay que ver bien la construcción del quórum de hoy. Hubo una mayoría transversal que no estuvo de acuerdo con dar quórum en el día de hoy. Bien, bueno, creo que lo dejó muy claro. Sí, Marcos. diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le quería preguntar, le iba a preguntar por este tema, pero ya se adelantó. El presupuesto, lo cambió, le incorporo el ítem presupuesto a la discusión que ha estado circulando durante toda esta semana con 4 sesiones. ¿Cree que se involucró en la discusión entre los bloques para bajar o no bajar al recinto? No, en lo más mínimo. No. Es más, así como para construir una sesión y tratar de tener quórum
hablo absolutamente con todos los bloques para evitar una sesión y que esa sesión no tenga quórum. También hablo con todos los bloques. Y muchos diputados y diputadas de Unión por la Patria hablan con un montón de diputados y diputadas de distintos bloques políticos. Nunca el tema presupuesto apareció en la coyuntura del tratamiento de ficha limpia. Sí te digo que apareció más claramente en la sesión que nosotros el martes no pudimos conseguir quórum respecto al famoso rechazo del DNU 846 de la deuda. Ahí sí el tema del presupuesto apareció más claro, hasta tal punto que 15 minutos antes del horario de la convocatoria de la sesión especial, Casa Rosada difunde en off su deseo de que pueda retomarse una negociación con algunos gobernadores en función del presupuesto para el año 2025. Justo 15 minutos antes. A las 3:30 de la tarde, esa sesión no obtuvo quórum. A las 4 menos cuarto de la tarde ya estaban negando que querían tener un presupuesto. Así que bueno, así se maneja Casa Rosada. Bueno, es lo que hay. Pero en esta coyuntura de ficha limpia el tema presupuestario no tuvo nada que ver. Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. Hola, Martín. Bien, diputado, hablando de Casa Rosada, en la sesión frustrada de hoy, algunos referentes del PRO mencionaron un supuesto pacto entre el kirchnerismo y el gobierno nacional para encubrir a Cristina Kirchner o no querer tratar el tema ficha limpia. ¿Qué respuesta le da usted a esa acusación? Martín, primero entiendo que cuando uno fracasa en un proyecto o fracasa en una iniciativa, lo primero que sale muchas veces es hacer una casa de brujas, ¿no? Y me parece que, bueno, entiendo a que los que convocaron la sesión sientan la decepción y la frustración de no haber conseguido quórum y traten de echar culpas a otro. Yo creo que, insisto, la sesión de hoy no tuvo quórum porque hay una mayoría transversal de diputados y diputadas que no están de acuerdo con la ficha limpia y que en algún momento le tienen miedo al escrache, al escarnio, donde también parte son los medios de comunicación que te ponen las caritas y te dice fulanito no estuvo, menganito estuvo, pero que entre el correr el riesgo de que esta ley se apruebe y el posible escrache de los medios, hoy eligieron no dar quórum. Hay que leer bien eso. Después, respecto a lo que vos me preguntabas, vos sabés que yo soy de los que reivindica la negociación política, en el buen sentido de la palabra. Sí. Nunca hablo de la palabra rosca, a Emilio Monzó le gusta la palabra rosca, a mí no me gusta. Pero no me gusta porque yo trato de... Pero no, con Emilio tengo una gran relación. Porque yo soy de la idea, y lo he dicho muchas veces inclusive en el recinto, que aquellas cosas que se discuten en el mano a mano, en la privada de la política, tiene que ser defendible en lo público. El día que yo haga un acuerdo con La Libertad Avanza, como hice, por ejemplo, para que Martín Menem sea presidente de la Cámara, claro, y que levanté la manito y di los motivos por los cuales en aquel momento decidimos votarlo. Así como reivindiqué esa negociación política, el día que yo tenga un acuerdo con cualquier espacio político para avanzar en una determinada iniciativa o ir en contra de una determinada iniciativa, también lo voy a decir en voz alta. No tengo problema en decirlo. Así que acá no hay que ver nada raro. Yo le recomendaría a los que están haciendo algún análisis simplista, que creo que está circulando por los WhatsApp, aquellos que estuvieron presentes y ausentes en la sesión, y se van a dar cuenta que hubo de los más diversos pelajes que hoy no quisieron bajar a dar quórum. Diputado, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muy claro, como siempre. No, gracias a ustedes. Ahí aprovecho que está Di Natale. Lindo lío ahí en el Ministerio de Defensa, Martín. A vos sí, que te gustan los temas de defensa. Sí, totalmente. Sí. Lindo lío tienen con la renuncia de determinados cuadros del más alto nivel de las Fuerzas Armadas. Hay que seguir de cerca los contratos del F-16. Chao, hasta luego. ¿Qué significa eso? Espere, no nos deje ahí. Claro, le pregunta qué significa eso. La compra de los aviones. Sigan de cerca eso.
Bien. Ahí Bueno. está, Bien, Martín, ahí bueno. te respondió cortito porque La dejó ya picando, aquí ¿eh? el diputado Sí. Germán Bueno. Martínez, claro, la dejó picando. Ten- Sí, sí. tendría Ya que se haber- tenía que ir, obviamente Sí. que le agradecemos la amabilidad aquí por habernos dado estos Tarea minutos, para- Lourdes, así que Gonza. nosotros ya terminamos la labor aquí desde el sector de pasos perdidos en el Palacio. Dale, no te molestamos más y bueno, como siempre, muy bien. Bueno, un saludo enorme ahí a Gonza que estaba en el Salón de los Gran Pasos trabajo. Perdidos. En toda la Sí, sesión. que me quedé pensando porque recién decíamos lo del presupuesto, que si de alguna manera tenía algún tipo de punto de negociación o transversalización, y él, bueno, explicó que no. No. Para los bloques con los que él habló, obviamente. No, y Claro. da la impresión de que hay un diálogo totalmente cortado, claro. ¿no? Incluso con los gobernadores, reiteramos, ¿no? No hubo, después de esta carta muy dura que firmaron 10 gobernadores, pidiéndole al gobierno nacional que para dar una señal al mundo y Sí. dar una señal a los inversores y crear un clima de seguridad política, haya presupuesto nacional. Después de esa carta no hubo diálogo alguno entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados, ¿no? Bueno, ¿Continuamos con lo que estamos continuamos con lo que quedó pendiente? dale. O Sí, no ya nos no quedan tenemos muchos pausa, minutos? pero si querés darle un cierre, una mini ventita y después Dale. ya cortito y vamos a la Nos pausa. queda entonces para después, ya repasamos los 116 presentes, vamos a estar detallando cuántos ausentes tuvo cada uno de los bloques que estaban convocando la sesión o que estaban cerca a favor del proyecto ¿A vos te Ficha llegó lo del WhatsApp? A mí no me llegó nada. ¿Quiénes son los que estaban? Más que WhatsApp pudimos estar ahí charlando en los pasillos con los distintos diputados y ir viendo qué Haciendo ausentes el- había aportado el cada con- bloque. el poroteo. Como dijo Germán, hay una cuestión transversal entre los bloques. No es un único bloque el que aportó ausencias. Son varios que fueron acumulando para llegar a este número de 116, muy por debajo de lo que se podía imaginar o incluso de lo que se había conseguido la semana pasada. Muy bien, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta seguimos con el post sesión, caída de Ficha Limpia y mucho más de TV. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Muy bien, continuamos en Quórum para seguir desarrollando la actualidad parlamentaria y todo lo que hay que saber después de lo sucedido en el recinto, con una sesión que terminó caída por falta de quórum. Pero ya tenemos a uno de nuestros diputados, el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, que ya está con nosotros. Diputado, gracias por venir al piso. No, gracias a ustedes por la invitación y buen día o buenas tardes ya en realidad a la audiencia. Sí, ya no sabemos si es día, tarde, estamos todos un poquito con los horarios cambiados porque ha sido una semana también muy larga en materia de actividades, ¿no? Sí, así es. Igualmente, para contextualizar, creo que esta semana no se puede despegar de la otra. Sí. Hay que tomarlas las dos para poder hacer un análisis institucional y político integral. Creo que ha sido positiva la sesión de ayer, ludopatía. Pero también quiero decir que pasó algo parecido a lo de hoy. Hasta último momento no se sabía si iba a haber quórum o no. Y en función de eso creo que es importante considerar que en esa integrabilidad que hay que darle a los grandes temas que tiene hoy la Argentina para tratar, entre ellos, por ejemplo, lo del presupuesto, me parece que requiere de un análisis profundo si efectivamente queremos que en definitiva la Argentina despegue, ¿no? Bien. Diputado, bueno, yendo a lo del día, que es ficha limpia, la sesión que por segunda vez no tuvo quórum, ¿qué observó, qué le pareció de lo que pasó hoy, que terminaron teniendo bastante menos diputados que la semana pasada? Por eso decía que no hay que despegarlo de la sesión anterior, ¿sí? Lo primero que hay que decir aquí es que yo no comparto que nos pongamos rótulos o nos autorrotulemos como paladines de la moralidad o de la ética, porque estamos en un cuerpo parlamentario, deliberativo y en definitiva político. Claro. Y hay que contextualizar todo, no contar realidades parciales. La semana pasada tuvimos 128 votos para lograr el quórum. Sí. Y aún aquellos bloques que impulsaban ficha limpia, faltaron diputados. Claro. Y hoy volvió a ocurrir lo mismo. Pero con una diferencia. Pasamos de 128 que habíamos estado a 116 diputados
Y yo quiero ser absolutamente claro en este sentido. Nosotros, desde las provincias argentinas, aquellos bloques que estamos independientes de esa grieta nacional que representan las fuerzas políticas nacionales, fuimos claros. Si aquí quienes han impulsado este proyecto no se ocupaban que sus propios diputados hoy se sentaran en la sesión, no queríamos ser parte de lo que terminó ocurriendo. Y lo que terminó ocurriendo, me parece, rozó un papelón, porque me parece que increparse en términos personales en la Cámara no le hace bien a la ciudadanía. Ahora, diputado, en este clima que usted describe, clima ríspido, de tensión, ¿cree que hay posibilidades de avanzar con el debate de presupuestos, que es hoy lo central para el Gobierno Nacional, por lo menos? Yo creo que sí, porque también hay que contextualizarlo esto. Nosotros estamos acostumbrados a una Argentina donde habitualmente es en el Congreso donde se acuerdan, por ejemplo, obras, donde se acuerdan fondos, donde se acuerdan recursos, cuando en realidad yo creo que en una Argentina federal como la que estamos, donde hay 24 jurisdicciones, con una realidad totalmente distinta una de la otra. No nos olvidemos que hay provincias que tienen una dependencia del Estado Nacional muy importante, otra, como el caso de Neuquén, que quizás no lo tiene, pero también nosotros decimos que producimos mucho de lo que en definitiva se transforma en divisas para el país y que en definitiva después es parte de esa coparticipación que llega a todas las provincias argentinas. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasa en Vaca Muerta nomás. Y ahí nosotros decimos, si es por cantidad de habitantes, y Neuquén pierde. Si es por cantidad de recursos que le aporta al país, y tenemos una diferencia con otras provincias. Entonces yo creo que ahí cada una de las 24 jurisdicciones tiene que tener un tratamiento bilateral con el Ministerio de Economía respecto, por ejemplo, de las obras que han quedado pendientes por parte de Nación, que tienen una ejecución del 80 o 90%, donde quizás el Estado Nacional podría tener un gesto, por ejemplo, con nuestra provincia, la provincia de Neuquén hablo, y con otras provincias argentinas. Entonces creo que es en el Ministerio de Economía, con las jurisdicciones provinciales, donde se tiene que dar esa negociación. Creo que todavía no se ha avanzado en los términos que les gustarían a ambas partes, y me parece que en ese sentido luego en diputados podemos también dar un debate, porque se pueden hacer aportes, pero creo que los tiempos han cambiado. Pero digo, por ejemplo, para una provincia como la suya, y hablando de Vaca Muerta, ¿qué implicancias tendría que la Argentina no tenga presupuesto un año más, como ocurrió el año pasado, y en función, digamos, de la búsqueda, por ejemplo, de inversores? Mira, es muy buena tu pregunta, porque yo soy uno de los que no está de acuerdo con que la Argentina no tenga presupuesto. O sea, nosotros no podemos continuar con un presupuesto prorrogado que fue pensado en el 2022. Claro. Proyectado en el 2024 después de la ejecución presupuestaria que tuvimos en el 2023. Y esos son los grandes trastornos que tuvimos, por ejemplo, este año. Ejemplo, presupuesto universitario. Presupuesto universitario tiene un retraso del 270%. Y esto no nos hace kirchneristas, ¿sí?, que pensemos en estos términos. De hecho, nosotros, por ejemplo, acompañamos ley bases, no nos hace libertarios. Lo que sí digo, un país como la Argentina, que pretende mostrarse ante el mundo como serio, ante los organismos internacionales de crédito, Neuquén es una de las provincias que, por ejemplo, gestiona ante la CAF, gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo, y naturalmente a nosotros nos conviene que la Argentina tenga presupuesto en el 2025, porque eso nos da cierta previsibilidad. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? Que falten recursos o algunas partidas en algunos rubros o en algunas instituciones. Doy el ejemplo de la Universidad Nacional del Comahue. Si nosotros vamos al presupuesto que efectivamente se está ejecutando del 2023 en el 2024, es alrededor de más o menos 14.000 millones de pesos. El ejecutado en el 2023 fue de 26.000 millones de pesos. El ejecutado en el 2024 es de 52.000 millones de pesos. Y el proyectado al 2025 es de 77.000 millones de pesos, perdón, 73.000 millones de pesos que el propio gobierno nacional ha previsto en el proyecto que envió al Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Claramente hay una variación significativa en los valores, ¿no? Diputado, mencionó la sesión que sí se pudo realizar del día miércoles por la prevención de la ludopatía. Hubo mucha discusión si el proyecto avanzaba sobre potestades de las provincias,
como representante de un bloque provincial, ¿qué puede decir sobre esa discusión del proyecto? Primero destacar a la coalición cívica, a la UCR, a Unión por la Patria, que trabajaron fuertemente en ese proyecto, Nobleza Obliga, ¿no? Y que aceptaron de diputados, como ha sido mi caso, algunas modificaciones o incorporaciones, como fue, por ejemplo, ese último artículo que discutimos anoche, que tenía que ver con darle la posibilidad, en todo caso, a las provincias que decidan de manera autónoma si adhieren o no a la ley nacional que nosotros ayer le dimos media sanción. Y es muy importante, ¿por qué? Porque allá hay dos temas, no es solo el negocio de las apuestas, sino también esto tiene que ver con una cuestión de salud mental. Claro. Yo ayer lo decía cuando hablaba, ¿no? Por un lado vos tenés la ludopatía, que es un trastorno psicológico, una adicción que ataca fundamentalmente a individuos que buscan a través del juego la manera de canalizar esa ansiedad y lo realizan de manera excesiva, ¿no? Y por otro lado está lo que no existía hasta aquí, porque la ludopatía siempre existió. ¿Qué no existía hasta aquí? La globalización de la tecnología. Hoy vos tenés un mecanismo que son los algoritmos, esto te da la posibilidad en tu teléfono o en una computadora, ya sea a nosotros como adultos o a los más chicos, de poder detectar y de acumular una gran cantidad de información y datos que rápidamente perfilan al individuo. Sí. Y hay un mecanismo que hoy se utiliza en las apuestas, fundamentalmente en la juventud. Por ejemplo, hay una estadística que dice que Capital Federal, 1 de cada 4 chicos ya ha tenido contacto o ha jugado alguna vez en medios electrónicos o digitales. ¿Y esto qué es? Los chicos se pasan muchos mensajes de WhatsApp o por redes sociales vinculados a las apuestas o a las empresas multinacionales que tienen plataformas digitales. ¿Por qué? Porque la ven, por ejemplo, en una publicidad, en una camiseta de fútbol que la utilizan nuestros ídolos deportivos. Y muchas veces se cree que, o se tiene la fantasía de que allí está la posibilidad de ser felices o de ganar dinero fácil. Sí, entonces, perdón, más que nada el tema del dinero fácil, ¿no? Que hoy creo que ante por ahí muchas y ahí vuelve lo de familia, ¿no? Sale a la luz como muchas cuestiones intrafamiliares de no estar presentes o que los chicos no tengan suficiente confianza. Ahí es donde aparece la autoestima, aparecen quizás que desde la depresión que pueda tener un chico lo canalice a través justamente del juego, ¿no? Porque además estas plataformas te dan la posibilidad de tener originalmente un bono gratuito que te lo depositan en tu cuenta y en función de eso comenzás a jugar. La famosa zanahoria. Por eso creo que ha sido muy bueno el tratamiento que se le dio ayer, pero yo no quiero dejar pasar por alto algo. Porque hoy había diputados que señalaban a otros diputados. Quiero decir que esos diputados que señalaban a otros diputados, mientras estábamos sentados ya dando quórum para tratar ludopatía, esperaron a último momento que si no había quórum no iban a bajar. Cuando hubo quórum, bajaron. Y esto quiero decir porque nosotros ayer no señalamos absolutamente a nadie sobre un tema que ustedes conocen muy bien, que tiene que ver con el juego y que se pone muchas veces en tela de juicio respecto del lobby que realizan muchas empresas para que estos temas no se traten. Entonces yo creo que el Congreso tiene que retomar el canal, me parece, del diálogo maduro, entendiendo que los acuerdos parlamentarios a los cuales se puede llegar no tienen nada de espurio, sino más bien son una práctica que tenemos que darnos en nuestro país. Exacto. Diputado, le agradecemos por venir al piso y por supuesto, bueno, vamos a estar en contacto a la brevedad con estas próximas, no digo sesiones, pero sí actividades que ya vengan. Recordemos que después no puede haber más dictamen, así que ¿se sabe algo de periodo extraordinario o todavía no? No tenemos información, pero desde las provincias tenemos la esperanza de que ojalá haya una convocatoria a sesiones extraordinarias para poder tratar el presupuesto. Y de paso ya esta semana finaliza el periodo de sesiones. Felicitar todo el trabajo que hace Diputados TV, porque cada vez que hay información para poder trasladar, ustedes están presentes. Gracias, diputado. Muy bien, pasaba el diputado Osvaldo Giancafilo. Vamos a escuchar en conferencia de prensa al diputado Juan Manuel López. Que hubo un acuerdo político para que la sesión se caiga entre el oficialismo y Unión por la Patria. Es más que evidente, obviamente Unión por la Patria no iba a venir, pero en el oficialismo faltan 3 o 4 diputados, ya tendremos los nombres cuando se pase la lista. En el PRO faltan 2 diputados que entiendo que responden a Patricia Bullrich, y en otros bloques de los gobernadores también faltan diputados, que habrá sido un pedido del gobierno para que Cristina sea candidata el año que viene y compita contra Karina Milei. Peligrosísimo juego del gobierno. Quieren candidatos con mucho desprecio social para ver si así es competitivo en la provincia
provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Y me parece que los argentinos tienen que entender que es una elección legislativa y que tienen que poder votar sin el cuco de Cristina Kirchner a los diputados que realmente representen sus intereses, no a una campaña en que pueden solo ganar en la provincia de Buenos Aires, se asustan con Cristina Fernández de Kirchner. El hijo es el juez peor rankeado en Comodoro Pi, en el lugar donde se tienen que investigar los delitos de corrupción. Y Ariel Lijo es el juez que promueve el presidente Javier Milei a la Corte Suprema, una señal pésima. Y todos sabemos que Cristina está negociando en el Senado porque la senadora Corpachi, una senadora de Catamarca muy cercana a ella, es decir, además la vicepresidenta del PJ que acaba de asumir Cristina Fernández de Kirchner, firmó el pliego. Es obvio que están negociando, veremos cómo sigue. Esto es parte de la negociación. Esto es el gesto que le tenía que hacer Javier Milei a Cristina Kirchner para que Cristina Kirchner siga negociando los pliegos del hijo y eventualmente se presente a candidata. Muy bien, bueno, la palabra del diputado López y cerremos con las placas, Marquitos, así sí, podemos con las placas que ver cómo... prácticamente no las hemos comenzado, hicimos una introducción. ¿Qué bloques convocaron a la sesión? Bueno, el PRO. Y el PRO tuvo otra vez ausentes, 3 ausentes del bloque PRO, a pesar de haber firmado la convocatoria de sesión por ficha limpia. Aníbal Tortorielo, que tiene un problema de salud desde la semana pasada, ya había estado ausente. El diputado José Núñez, de la provincia de Santa Fe. Y Chumpitaz, también de esa provincia. La Libertad Avanza aportó 7 ausencias. El bloque Encuentro Federal, 6 también, que fueron Pichetto, que es el presidente del bloque, tiene una posición en contra de ficha limpia que antecede a la discusión este año, desde antes. Es una postura que tiene desde hace mucho tiempo con respecto a ese tema. Tampoco estuvo Alejandra Torres, que estuvo de viaje, y tampoco estuvo en las otras sesiones de esta semana. Nicolás Mazot, que hizo un tuit explicando su posición. López Murphy Ávila, que es de la provincia de Chubut, y Natalia de la Sota de Córdoba tampoco estuvieron presentes. Además, aportaron ausentes Democracia para Siempre, 2, y la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, otros 2. Los casos mencionados, por último, de Innovación Federal, que no estuvo en ninguna de las 2 oportunidades que se trató ficha limpia, con una postura de no bajar a sesión en ningún tema que no incorpore al presupuesto en el temario, criterio que suspendieron momentáneamente cuando se discutió ludopatía. Y el bloque Independencia de Tucumán, los 3 diputados que son del gobernador Osvaldo Jaldo tampoco estuvieron presentes. Podríamos destacar estos bloques. Hubo ausencia también del bloque de Santa Cruz, de José Garrido y Sergio Acevedo. Garrido había dado quórum la semana pasada y hoy no estuvo presente, otro de los diputados que cambió de postura en una semana. Sí estuvieron presentes, por ejemplo, el bloque de San Juan, de Producción y Trabajo. Pero en concreto, como decía Martínez al principio del programa, si uno se pone a repasar bloque por bloque, hay ausencias en más de uno, significativas, sobre todo en la Libertad Avanza, en el Encuentro Federal y en el PRO. Y para explicar esta merma de una semana a otra en la cantidad de diputados sentados a la hora de el quórum para tratar ficha limpia, entre otros, también estaba reiterancia, voto en el exterior y juicio en ausencia, pero todos estaban movilizados en ficha limpia. De hecho, en las expresiones en minoría, casi todos los discursos... Sí, creo que la única fue Los Penato la que dijo por ahí lo del tema de terroristas, algo así, sí, que ella lo llamaba así por... Pero se hizo foco prácticamente en todos los discursos en que la cabeza de la sesión, el tema más importante de la sesión, era ficha limpia, y eso se habló cuando se hicieron expresiones de minoría. Hay un variadito para pensar que se puede establecer el análisis de que no hay tanto acuerdo con este proyecto, no solamente por lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, sino porque es un proyecto que con Silvia Los Penato como principal abanderada, hace muchísimos años que intenta la Cámara de Diputados darle media sanción y no lo logra. Sí. En este caso, con el apoyo del oficialismo, en 2 oportunidades, el PRO no pudo conseguir el quórum, y de hecho
ha tenido que explicar inclusive alguna que otra ausencia en su propia bancada. Sí, y desde el gobierno nacional están rechazando cualquier tipo de acusación que se levantó desde la Cámara de Diputados, específicamente en esta sesión en minoría, concretamente desde el PRO, de un eventual acuerdo del gobierno nacional con el kirchnerismo para no tratar el tema ficha limpia. Desde la Casa Rosada están negando tajantemente esto y que dicen paralelamente que el tema ficha limpia podría habilitarlo el Poder Ejecutivo en un eventual llamado a extraordinarias, siempre y cuando esté acompañado también por el tema del paquete de reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo. Recordemos la eliminación de las PASO y todo lo que tiene que ver con recorte al financiamiento de los partidos políticos. Es un poco la postura que parecería ser que va a encarar el Gobierno Nacional a la hora de tomar una defensa sobre esta sesión frustrada de ficha limpia. Bien, bueno, ahora hay que ver cómo continúa la situación, teniendo en cuenta que todavía no se ha hablado de periodo extraordinario. Tampoco se sabe, muchos por ahí decían, bueno, puede llegar a que se trate para marzo, pero todavía no hay una fecha puntual. En marzo estamos hablando del periodo ordinario ya de vuelta, que quede presupuesto y que se termine de sancionar ya con el año 2025 comenzado. El presupuesto 2025, durante el 2025, no es algo que se vea todos los años, pero tampoco es imposible. No es imposible. De hecho, muchas veces los bloques opositores reclaman o han reclamado en gobiernos anteriores enviar ampliaciones de presupuesto o actualizaciones para discutir los presupuestos que se están ejecutando ese mismo año. En este caso, sería discutir de cero un presupuesto. El oficialismo no descarta la posibilidad de las extraordinarias estos últimos días, con todos los ruidos y las sesiones y las quórum, se alcanzaban o no se alcanzaban. En las sesiones que pidió la oposición, por ejemplo, con canje de deuda, se habló mucho de si había llamados extraordinarios o no. El gobierno no termina de descartar nunca que pueda llegar a aparecer el llamado extraordinarios y que incluya el presupuesto. El punto central es ver qué temario viene, si viene con extraordinarias, porque si no es con presupuesto, es decir, si no está incluido presupuesto, es un temario muy limitado y con escaso poder de convocatoria, me parece, ¿no? Y que va a generar en bloques como los provinciales, como escuchábamos recién a Giancafilo, los diputados que pueden estar interesados en lo que pase con el gobierno de Córdoba. Claro. Otros diputados van a tener un argumento para protestar si no aparece el presupuesto en un eventual llamado extraordinarias, que sí incluya los proyectos que envió para ese tal fin el gobierno, que son las reformas electorales, porque las envió ya con el final del periodo ordinario, con muy pocas chances de tratamiento antes de diciembre. Bien. Bueno, vamos a... Me repiten porque vamos a la votación de ludopatía. Por ludopatía, chicos, perdón, sé que veníamos con conferencia. No, la votación de ludopatía del día de ayer, ¿cómo fue? En este caso, la votación en general. Estamos todos logueados, listo. Sírvanse a emitir su voto. Tiempo. ...139 votos afirmativos, 36 negativos, 59 abstenciones. Sí, resulta afirmativo. Bien, 139. 139 ¿no? Positivos. Bien, afirmativos. 39 negativos y más de 50 abstenciones. Ahí hubo una división ya. Venimos de dos divisiones. Una división entre lo que eligió votar el PRO y la UCR. Sí, porque había... Con la Libertad Avanza, que quedó en Soledad votando en contra. Sí, que lo que era en este caso más determinante era el tema de el acceso, la promoción en las redes sociales. Creo que era uno de los puntos. La publicidad. Sí. La publicidad. El tema de la prohibición de la publicidad tuvo 134 votos positivos. Tuvo 5 positivos menos que la votación en general. Y un proyecto también que fue muy debatido desde el articulado, muy técnico, ¿no? Sí, y se cambió la redacción en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue uno de los temas discutidos. De hecho, fue el tema que originó la pelea entre Maximiliano Fernández y Ivana Giudici
a los gritos en la comisión. Nunca entendí la pelea igual, chicos. Yo llegué y nunca la entendí. Llegaste cuando se estaba consumando. Llego para los aplausos, no puede ser. La discusión de cómo se redactaba finalmente, cómo se determinaba la prohibición de la publicidad fue el nudo central de la discusión de este proyecto de ludopatía y regulación de las apuestas online. Finalmente, lo que se terminó de incorporar a lo que ya estaba en el recinto fue la inclusión de la palabra indumentaria deportiva como dentro de las prohibiciones. Que también dijo algo el diputado para que los equipos de fútbol recién, exactamente. Y también eventos, creo, no sé cómo quedó redactado, pero eventos masivos. Eventos deportivos masivos. Sí. Culturales y demás. Así que terminó saliendo con menos votos que el general porque fue de los aspectos discutidos y donde la UCR y el PRO planteaban un formato distinto de reacción y de articulado y que fue lo que motivó los dos dictámenes que llegaron al recinto. Pero finalmente la coalición cívica que encabezó este debate con Mónica Frade en las comisiones y que tuvo también diputados como Maximiliano Ferrado, voces fuertes, junto con Unión por la Patria y Encuentro Federal, fueron los que reunieron esta cantidad de votos también con algún aliado de los bloques provinciales, finalmente logrando esta media sanción que ahora pasará al Senado y recién el año que viene podremos tener novedades de este tema porque está prácticamente descartado que pueda ser tratado en extraordinarias, no es un proyecto que le interese al gobierno, de hecho hemos visto que los únicos que han votado en contra han sido los diputados de La Libertad Avanza. Sí, tal cual. Bueno, qué tema, ¿no? La ludopatía finalmente era algo que ya se tuvo un debate muy, muy fuerte en comenzó comisión. En mayo. Sí. O sea, muchísimo. De hecho, en el Senado también había proyectos vinculados al tema de ludopatía. Habrá que ver ahora cuando pase a su debate en el Senado. Mucho señalamiento del lobby empresarial de los juegos de azar y las apuestas, intentando interceder en algunos votos, pero finalmente estuvieron y se dio la media sanción. Bien, bueno, hacemos una pausa y seguimos con más hablando de ludopatía y por supuesto los temas de esta semana. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Último bloque de quórum y obviamente hay que seguir desarrollando qué es lo que está pasando con el post sesión ficha limpia que, bueno, tuvo sus correspondientes expresiones en minoría, pero no más que esto y obviamente genera cierto tipo de preguntas, ¿no? De incógnitas alrededor
del tema también de cómo van a continuar las negociaciones con el gobierno, porque recordemos, es un año que ya está terminando, que está finalizando su periodo ordinario, que sí queda pendiente de determinar cuándo va a tener lugar el inicio de la temporada, de las sesiones extraordinarias, y todas las dudas siguen alrededor del presupuesto y de cómo va a seguir jugando a esta negociación mientras obviamente están siendo minoría en el caso del oficialismo, ¿no? Hasta el año que viene, que es año electoral, y que de alguna forma buscan que haya cambios en las bancas. En realidad, hasta el año que viene, recién en diciembre puede cambiar. En diciembre porque tenés en febrero ¿En febrero no está ya presentan las listas? No, las listas se presentan a fin de año, pero digo, las elecciones, recién el recambio legislativo es a partir de diciembre del año que viene. 2025, sí, eso sí. Todo el periodo ordinario del año que viene va a seguir con la misma conformación la Cámara de Diputados y el Senado. Claro, es para el otro. Sí, es para el otro. Bueno, entonces todo el año que viene va a tener que seguir... Sí, son 2 años completos con esta conformación de la Cámara de Diputados y el Senado. Puede haber movimientos con los diputados que ya están, o los senadores que ya están. Siempre hay movimientos entre los bloques, lo hemos visto durante este año también, pero la relación de fuerzas en el Parlamento va a seguir de mínima hasta diciembre del año que viene. Bien. Bueno, seguimos con más información. Martín, vos ya tenés... Sí, a ver, vamos a hablar de lo que fueron en detalle las sesiones frustradas, ¿no? Sí. Básicamente... Había 4 de entrada pedidas. Claro, había 4 pedidas para esta semana. Una que tenía que ver con ficha limpia, lo que vimos en el día de hoy. Otra que tenía que ver... que tiene que ver con el tema de la deuda. Ahora vamos a ver en detalle. Otra que tiene que ver con ludopatía, que salió el proyecto de ley aprobado. Y ahí vamos a entrar en detalles. La primera era la sesión especial pedida por el diputado Martín Tetaz, que era una sesión en realidad contra los gremios en general. La UCR había solicitado esta sesión para tratar el proyecto de ley de democracia sindical que limita, bueno, entre otras cosas, ¿no?, la cantidad de periodos para presentarse a el cargo de titular de un gremio. Sí. Perdón, Martín, ahí escuchaba a uno de los diputados, no me acuerdo si era de la Libertad Avanza, pero que consideraba que quizás el diputado Martín Tetaz se había apurado al pedir esta sesión, que no tenía, que en realidad se amparaba en un... Claro, no tenía dictámenes. Claro, no tenía dictamen, pero se amparaba en un artículo en el 228, creo, en base a poder sesionar sin tener el artículo, sin tener el dictamen firmado. Sí, a ver, la convocatoria a sesión especial estaba, y está claro que para poder tratar este tema, primero tenía que tener quórum, cosa que no lo logró, y segundo, para poder instalar este tema tenía que tener una mayoría especial, justamente por tratar sobre tablas un tema que no tiene dictamen hasta el momento de hoy, pero que, bueno, es como vos planteás, Lourdes, la idea era una jugada política claramente del diputado Tetaz para reinstalar el tema una vez más después de tantas sesiones frustradas en comisión de estos mismos temas. Iba a ser una discusión reglamentaria que iba a durar prácticamente toda la sesión. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a la otra placa. El diputado Tetaz, impulsor de este proyecto de ley, propone desde hace tiempo una reforma al esquema sindical que lo que dijo o lo que explicó es que resulta fundamental que sea transparente el manejo de los sindicatos. Eso es conceptualmente lo que plantea el diputado Tetaz. Entre los detalles del proyecto de ley, ahí lo vamos a ver, la norma busca limitar las reelecciones en los gremios, quita la obligatoriedad de la cuota solidaria, establece el cupo femenino en las organizaciones sindicales, entre algunos de los objetivos. Otro de los objetivos que ahí vemos en la siguiente placa es que apunta a modernizar el régimen sindical, contribuye para el país porque es un aporte a la institucionalidad, a la democracia y a generar empleo, dice el proyecto de Martín Tetaz. Y eso es el capítulo que tiene que ver
con todo el llamado a esta sesión que finalmente se frustró, de esa sesión especial sobre temas sindicales. El otro tema, que era el tema convocante para la otra sesión especial, era el tratamiento del DNU de deuda externa, que es el bloque de Unión por la Patria quien planteaba esta sesión especial. Volvió a pedir este tratamiento para derogar este DNU 846/24 que propone el tratamiento de toda deuda externa que debe pasar por el Congreso Nacional y que actualmente, como lo plantea este decreto, no necesita hoy pasar por el Congreso de la Nación. No obtuvo el quórum de los 129 diputados, se realizó una expresión en minoría en el recinto, hubo solamente 119 presentes, de manera tal que fracasó esta sesión pedida por la oposición más dura para rechazar este decreto 846 sobre canje la deuda. Los tres bloques impulsores de este proyecto de ley también registraron algunos ausentes. El decreto que plantea, que buscan derogar desde la oposición, establece que el Poder Ejecutivo habilita el canje de la deuda de títulos en cualquier moneda, sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera, es decir, que entre otras cosas se plantee la aprobación o el debate en el Congreso de la Nación. Esto marcó una nueva división en Unión por la Patria, porque fue por segunda vez en el año los diputados de Catamarca se diferenciaron del bloque y no dieron quórum. Exactamente, claro. Los diputados de Catamarca dentro de Unión por la Patria, los que responden al gobernador Jalil. Exactamente. Bueno, ahí vemos otra de las placas que mencionábamos recién, y la última fue la advertencia del diputado de Unión por la Patria, Carlos Heller, quien señaló que este DNU, hablando del 846, es un DNU que tiene implicancias muy graves, dijo el diputado Heller, a nuestro país por las facilidades que le otorga al Poder Ejecutivo de actuar de manera discrecional. Bueno, estas fueron las dos sesiones, junto con la de hoy, la tercera sesión convocante, sesión especial, que quedaron frustradas en el recinto de la Cámara de Diputados. Bien, y de esa manera ya todo lo que vaya a quedar, tanto en comisión, que se puedan hacer comisiones capaz informativas, porque los dictámenes ya no se puede dictaminar más, porque obviamente finalizó el periodo de dictamen, y todo lo que es sesiones, porque ya no se puede sesionar más durante el periodo ordinario, queda todo para el año que viene. Sí, todos los temas que no sean incluidos en sesiones extraordinarias van a quedar para el 1 de marzo. Para después quedaron bastantes temas igual, ¿no? En este último... Sí, en realidad pierden estado parlamentario también los dictámenes, tienen que empezar de vuelta. Ficha limpia tiene que empezar de vuelta el trabajo en comisión. Ya pierde estado parlamentario, ¿pero por qué? Porque empieza un nuevo año el siguiente año. Parlamentario, claro. Aquellos que ya hay dictamen, no. Claro. Claro, los que no fueron tratados en la... Exactamente. Exacto, claro, es Van verdad. a tener que volver a hacer... no fueron aprobados o medio aprobados en el recinto. Exactamente. Se me había cambiado los reglamentos, chicos, perdón. A ver, sí. El caso concreto, por ejemplo, el tema sindical, que no tuvo dictamen. Bueno, van a tener que misma. volver a presentarlo. Exacto. Es un trámite parlamentario, pero lo tienen que hacer y reinstalar el tema en comisiones, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y hablando de este tema, escuchamos la palabra del diputado Rodrigo de Loredo cuando lo consultábamos con respecto, a la reforma sindical justamente. Una pena que no se haya obtenido quórum, la verdad que era una reforma muy necesaria para el país, de las más relevantes, muy cara para nosotros, que somos autores de la modernización de la legislación del trabajo, de la esencialidad educativa, ese era nuestro objetivo reformista de este año, coronarlo con la modernización de los sindicatos, que es algo que merece la Argentina hace décadas, es una de las pocas cosas que se mantiene impolutas, pétreas, no cambiadas en una Argentina que cambió un montonazo, ejecutivo, legislativo, tuvimos una reforma constitucional, eso sigue igual, y la reforma en modernizar los sindicatos ataca cuanto menos tres objetivos. El primero es democrático.
vos tenés el 95% de los gremios que integran el Partido Justicialista, eso es un dato de la realidad, y a las consecuencias uno se somete, porque al final del día le metieron 13 paros generales a Alfonsín, 9 a De la Rúa en 2 años, 2 a Milei en poco tiempo, a los 45 días le metieron 1, lo querían hacer un tercero ahora, ninguno a Alberto Fernández en 4 años, que se destruyó el poder adquisitivo del salario. Entonces ese accionar corporativo afecta el desarrollo normal de las instituciones argentinas. Además es una sobreprotección sindical que termina ahuyentando la creación de empleo. Tenés un 60% de gente en informalidad por la onerosidad, entre otras cosas, que conlleva todo este diseño organizativo de los sindicatos. Y por último, un beneficio de los laburantes, fundamentalmente, porque ahí hay un uso muy opaco de los fondos de los laburantes, sino de dónde creemos nosotros que son hipermillonarios los gremialistas. Habrá excepciones, claramente, como en todo, pero una gran cantidad son hipermillonarios y toda su vida no han hecho más que usar los fondos de los laburantes. Y también se perjudica a los laburantes porque a mí este diseño en el cual la salud es administrada por dirigentes que no tienen una expertise particular en un tema tan complejo, bueno, todos esos frentes se modernizaban, se actualizaban y se cambiaban con este proyecto que lamentablemente no obtuvo quórum. Bueno, y obviamente una semana en la que el diputado Rodrigo de Loredo no creo que no la termina para nada conforme con todo este resultado, teniendo en cuenta que, bueno, la reforma sindical también incluía el tema de la ficha limpia y la no reelección o la reelección, reelección indefinida, ahí está. Exacto. La no reelección indefinida dentro de los sindicatos, sí. Es una lucha histórica dentro del radicalismo. Mismo lo de la cuota, bueno, lo decía el diputado, lo de la cuota esa... La no obligatoriedad de que los trabajadores tengan que aportar a un sindicato determinado. Bien. Eso también incluye el proyecto, porque es un proyecto histórico dentro del radicalismo, más allá de la discusión de si hubo dictamen o no, se discutió durante todo el año en la Comisión de Legislación del Trabajo. Hubo un intento por llegar al recinto que fue de los que menos chances tenían al principio de la semana de conseguir quórum y fue lo que terminó sucediendo. Había un poco más de expectativa con el canje de deuda y con ficha limpia y muchísimas más posibilidades de que sí tuviéramos sesión por ludopatía, que fue finalmente lo que pasó. Se terminaron dando más o menos los pronósticos de lo esperado. Quizás... incluso de mi parte esperaba que hubiera quórum hoy con ficha limpia y finalmente no ocurrió. Teniendo el antecedente de los 128 diputados de la semana pasada, estaba muy cerca de poder conseguir el quórum, faltaba solamente un diputado e inclusive esos 128 diputados no se habían obtenido quórum la semana pasada porque había habido diputados con cuestiones de salud muy serias, como el diputado Alejandro Finocchiaro, que tuvo que terminar internado minutos antes de la sesión. Bueno, se habían recuperado un par de bancas y de todos modos no se logró habilitar el tratamiento del día. No la diputada Marcela Pagano, no sé si todavía sigue. Marcela Pagano no está con parte médico justificado. Maternidad. Y también estuvo en la misma situación Mariela Coleta de Democracia para Siempre, el bloque de los radicales de Pablo Juliano y de Manes, que está en una situación similar a la de Pagano. Ayer incluso en la sesión se tuvo que ir porque está en los últimos días, semanas de un embarazo. Claro, está bien. 5 temas eventualmente está analizando el Poder Ejecutivo en incorporar en sesiones extraordinarias, que llama sesiones extraordinarias, pero por lo menos hasta ahora lo que está dando vueltas en Casa Rosada es, y si hay, por supuesto, una negociación que llegue a buen puerto con los gobernadores, con legisladores aliados sobre el presupuesto nacional, estarían entonces incluidos eventualmente en este llamado a sesiones extraordinarias el tema presupuesto, el tema del nombramiento de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema de la Nación, el tema de reforma política es otro de los temas que el Poder Ejecutivo está evaluando de incluir, el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas y la designación de embajadores políticos, concretamente el pedido especial que está haciendo el Gobierno Nacional para que lo apruebe el Senado, que es el que queda pendiente sobre todo, que es el de Alejandro Oxenford, el embajador designado
en los Estados Unidos, que no puede todavía asumir porque no tiene el aval, al tratarse un embajador político, no tiene el aval todavía del Senado. Estos 5 temas podrían llegar a ser, estamos hablando de un potencial porque todavía no está cerrado. Creo que en gran medida depende todo esto de la negociación por el presupuesto, nuevamente lo reiteramos, pero que si llega a buen puerto de nuevo este tema, estos serían los 5 temas que posiblemente podría habilitar el Poder Ejecutivo en tratamiento de sesiones extraordinarias. Vos decís que el Poder Ejecutivo está primero tanteando que haya acuerdo antes de hacer el pedido de llamado extraordinarias o incluso incluir el presupuesto. Primero el acuerdo, después el llamado extraordinarias. Claro, y bueno, a ver, si no hay acuerdo para presupuesto, mal puede el Poder Ejecutivo hacer un llamado extraordinario porque queda un temario bastante vacío, o claro, por lo menos no sé si va a haber posibilidad de avanzar con Aerolíneas Argentinas o con reforma política, eventualmente, si no está el presupuesto de por medio, que es el reclamo que está haciendo la oposición, por otro lado, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, una parte, incluso el sector dialoguista, el sector más cercano, incluye el PRO. Claro. Es el que está reclamando presupuesto. Exactamente. Bien, bueno, ese creo que hoy es el tema y es lo que preocupa y he estado también escuchando mucho a los diputados de la oposición que les preocupa bastante el tema presupuesto porque es un presupuesto prorrogado que fue pensado en el año 2022. Sí, fue elaborado en 2022. Es mucho tiempo, Claro. es mucho tiempo. En Argentina y es mucho en más. países distintos, completamente Argentina pasa. diferentes, con números completamente diferentes, con políticos completamente diferentes y con panoramas económicos y sociales completamente diferentes. Tenemos la palabra del diputado Bornoroni de La Libertad Avanza y lo escuchamos. Como decimos siempre, el presidente Milei viene haciendo un trabajo enorme para que la Argentina salga de la situación catastrófica que nos dejó el kirchnerismo, el gobierno anterior. Ahora pretenden, a través de sus diputados, que tienen un gran número de kirchneristas que están en el recinto, intentan que a través de los votos en el recinto se modifiquen las reglas con las que históricamente todos los gobiernos utilizaron, que son los DNU, para hacer algún tipo de correcciones. Entonces, nosotros no dimos quórum, colaboraron bloques que quisieron colaborar, que están viendo que el presidente está haciendo bien las cosas, el presidente Milei, razón por la cual ahora no tuvimos quórum. El presupuesto está en la comisión de José Luis Esper, que es lo que se está negociando. Están tratando de que tenga equilibrio fiscal y que tengamos presupuesto. Por línea separada corre la sesión de hoy de DNU que se acaba de caer, ¿no? Eso todavía no lo sabemos, una decisión del presidente, todavía no ha terminado, pero lo que nosotros queremos es que haya presupuesto, pero también es una decisión de los diputados y los gobernadores que haya un dictamen y que podamos llevarlo al recinto. Bueno, la postura obviamente del diputado de La Libertad Avanza, que yo creo que están también dando a entender que sus prioridades en materia económica van por encima del presupuesto. Exactamente. O sea, y lo dijo también el diputado Espert cuando dio su conferencia de prensa, dijo, a ver, nosotros vamos a darle luz verde al presupuesto siempre y cuando el déficit sea... Es preferible, claro, es el gasto o el sea presupuesto que cero. Y eso es lo que también recalcaba inclusive el diputado de Córdoba, se me fue, de Loredo, que, a ver, el gobierno siempre tuvo su línea y tuvo su postura muy clara cuando el fundamento iba a ser el eje, iba a ser lo económico, iba a ser el déficit cero, el gasto cero. Bueno, no importa si hay un presupuesto que está prorrogado el 2022. Acá, mismo con esto del canje de deuda, bueno, hay un montón de puntos y de proyectos que por más que decimos, bueno, el diputado Martínez con otros bloques decían, bueno, no, estos temas no están tan ligados al presupuesto, pero hay otros temas que sí están más ligados al presupuesto. Y creo que en el conjunto hay bastante negociación que tiene que ver con el presupuesto. Y sí, como decís vos, el tema del déficit cero y la carta que juega el oficialismo de no mostrar pero desesperación. La toma de deuda también tiene que ver mucho no mostrar desesperación en caso de que no se apruebe un presupuesto es una carta que tiene
como activo el gobierno. Es como decir, y el sos oficialismo. neutral. Sí, el gobierno y ser neutral también No está obligado a negociar lo que no Claro. quiere ceder. No, y el gobierno también deja poco margen de acción a la oposición cuando dice, bueno, no podemos gastar más de lo que tenemos y en todo caso ustedes definan de dónde quieren sacar. Es decir, es una sábana corta. Claro. De dónde se tira, como se tira de un lado, se saca del otro. Les propone el Poder Ejecutivo decir, bueno, recorten del financiamiento de la política, por eso plantea el proyecto de reforma política como alternativa para recuperar fondos de la obra pública. Exacto. Bueno, es un tire y afloje que está muy difícil de desenvolver, de solucionar, porque obviamente, como decimos, el gobierno puso en un jaque también a la oposición en esta temática de déficit cero para mantener a raya las cuentas públicas, ¿no? Ujú. Así Muy es. bien. Bueno. Pero bueno, yo me quedo con la información que dio hace minutos Martín Di Natale, que en Casa Rosada se sigue pensando en la posibilidad de las extraordinarias. Sí, Creo que es de lo que vamos a estar atentos ¿Qué en será? ¿Mes ahora en enero? diciembre. ¿Diciembre ya? Enero descartado, me parece. No, enero no, porque acá se planteó desde las autoridades que va a haber receso por lo menos en enero y claramente queda todo el mes de diciembre. Bueno, Sí. hay un mes largo de diciembre. Hay que ver si le da el tiempo al Senado, pero en principio en diputados. Bueno, pero por lo menos puede aprobarse en diputados, presupuesto y después en febrero tratarse en el Senado, ¿no? Es Sí. una posibilidad. Muy bien, bueno, momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Quórum. Los dejamos con el gran José de Mauro y todo su equipo. Chau, chau.